Por mucho tiempo, me engañé creyendo que controlar todo era el camino más seguro. Intentaba planear cada detalle, organizar cada etapa, prever todas las variables. Pero cuanto más intentaba forzar la realidad, más se volvía caótica, resistente, fuera de sintonía. Fue cuando percibí que el verdadero poder no está en aferrarse con fuerza, sino en soltar con conciencia. La tensión impide el flujo. El relajamiento es el puente que une el deseo a la manifestación. La ciencia muestra que el estado de coherencia cardíaca, aquel en que la mente y el corazón están sincronizados, es profundamente accesible cuando el cuerpo se relaja. Y no hablo de un relajamiento superficial, sino de un reposo interno. Una confianza que nace del centro del pecho. Allí el cerebro entra en ondas alfa y teta, permitiendo una comunicación clara con el campo cuántico. Cuando alcancé este estado por primera vez, todo cambió. Las sincronicidades comenzaron a brotar sin que yo hiciera esfuerzo. Dirigí un estudio con cientos de personas meditando en estado de rendición. El resultado: aquellas que dejaban el control de lado presentaron manifestaciones 3 veces más rápidas que las que se quedaban atrapadas en la ansiedad. Porque el campo responde a la emoción dominante, y la emoción dominante de quien se relaja es fe. Fe no en el sentido religioso, sino como un estado de certeza silenciosa. Y esa certeza es más poderosa que cualquier planificación mental. Hubo un día en que simplemente paré. Respiré hondo, cerré los ojos y declaré: no soy yo quien crea, es el universo a través de mí. Ese gesto simple, casi inocente, destrabó puertas que ni sabía que estaban cerradas. Recibí una invitación inesperada, después un financiamiento, después una serie de eventos perfectamente alineados. Todo eso porque dejé de correr detrás, y cuando paré, todo comenzó a correr hacia mí. Hoy mi rutina comienza con una pausa, una respiración, un silencio que me recuerda que no necesito pelear con el universo, porque él ya está conspirando a mi favor. Y es justamente en esa vibración de serenidad que los próximos códigos comienzan a revelarse. Todo en el universo vibra, inclusive aquello que parece quieto. Los átomos bailan, los electrones pulsan, el cuerpo humano es una antena viva. Descubrí que mi vibración emocional era el verdadero idioma que el universo entendía. Cuando vibraba miedo, el mundo me devolvía bloqueos. Cuando vibraba gratitud, hasta lo imposible se organizaba para sorprenderme. No es magia, es física en su forma más elegante. Durante años, intenté cambiar los eventos externos con esfuerzo físico y mental, pero nada se ajustaba hasta que mi frecuencia interna estuviera coherente. Un día, entré en meditación y sentí una paz tan profunda que parecía que el tiempo se había detenido. Pocas horas después, recibí un mensaje con la solución de un problema antiguo. Aquella respuesta vino porque salí de la frecuencia de la ansiedad y entré en la de la alineación. Vibré el resultado antes de que llegara. La ansiedad es una radio desafinada. Puedes estar transmitiendo un pedido, pero el universo no consigue sintonizar. Es por eso que las emociones negativas bloquean tanto. Y ojo, no se trata de reprimir esos sentimientos, sino de transmutarlos. Una caminata en la naturaleza, oír una música que te eleva, o simplemente quedarte en silencio por 5 minutos, ya cambia el tono de tu energía. Pequeñas prácticas, grandes reprogramaciones. Comencé a prestar atención a qué situaciones me ponían en alta vibración. Percibí que al practicar gratitud por 5 minutos, justo al despertar, mi día se desarrollaba con mucha más fluidez. Percibí que evitar ciertas conversaciones, noticias y ambientes preservaba mi vibración como quien cuida una llama. La frecuencia es como una contraseña. Si aciertas, la puerta se abre. Si te equivocas, ni siquiera percibes que había una puerta allí. Todo vibra, inclusive el deseo que vive dentro de ti. Pero solo cuando la vibración de tu corazón entra en armonía con la vibración de lo que deseas, la manifestación sucede. Y es ahí donde la próxima capa se revela. Con el tiempo, comprendí que existe una escalera vibracional que todos recorremos incluso sin percibir. El primer escalón es el de la claridad divina. Es cuando la mente se aquieta
y el ruido de los pensamientos se disuelve. En ese punto, los deseos ganan nitidez, como si alguien limpiara la lente por la que vemos la vida. Y cuando ves con claridad, decides con ligereza. Es como silenciar la tormenta para oír el susurro de la verdad. El segundo escalón es la armonía perfecta. Aquí no se trata más de desear algo con intensidad, sino de estar en paz incluso antes de conquistar. Viví este estado en retiros profundos donde no faltaba nada, aunque no tuviera todo. Es cuando cuerpo, emoción y mente entran en acuerdo. Percibes que la hora es suficiente y el futuro inevitablemente va a reflejar esa armonía. Nada se resiste a quien ya vibra como si tuviera. El tercer nivel es el más misterioso, pero también el más poderoso, la unidad cósmica. En este estado no hay más separación entre el yo y el deseo. El querer desaparece y da lugar al ser. Es como vestir la energía de lo que se quiere antes incluso de verla en el mundo físico. Recuerdo meditar por días en este nivel y sin esfuerzo alguno, personas, propuestas y oportunidades comenzaron a surgir como olas, obedeciendo a la marea correcta. Acceder a esta escalera vibracional no exige prisa, exige presencia. Y al contrario de lo que muchos piensan, no es necesario vivir en un monasterio o aislado para alcanzar esto. Un simple momento de silencio intencional en medio del caos puede ponerte en la claridad divina. Sentarse en un parque con el celular apagado y la respiración consciente puede llevarte a la armonía perfecta. Y afirmar «esto ya es mío» con convicción silenciosa te conduce a la unidad cósmica. Cada nivel tiene su belleza y propósito, pero cuando comienzas a escalar estos escalones con ligereza, sin ansiedad, comienzas a percibir que todo a tu alrededor responde como un reflejo fiel de tu estado interno. Y es justamente sobre ese espejo que vamos a hablar ahora. Tardé años en entender que el mundo no responde a lo que yo quiero, sino a lo que yo soy. Y ser, en el fondo, es un estado vibracional. La realidad funciona como un espejo muy bien calibrado. No devuelve deseos, devuelve frecuencias. Cuando intenté cambiar las circunstancias a la fuerza, solo hice ruido. Pero cuando cambié mi frecuencia interna, el reflejo cambió como en un truco de magia. El cambio verdadero nunca comienza afuera. Hubo un momento decisivo en mi vida en que estaba rodeado de dificultades. En vez de reaccionar, decidí sentarme, respirar y observarme. Percibí que estaba cargando creencias de escasez, miedo y urgencia. Era eso lo que el mundo me estaba devolviendo, como un reflejo claro en el espejo. Cambié el diálogo interno. Comencé a repetir afirmaciones de abundancia, a agradecer antes de tener. Y el mundo respondió con precisión milimétrica. Es curioso cómo mucha gente intenta ajustar el reflejo del espejo sin mover la cara. Pelean con la vida, con el trabajo, con los otros, pero continúan con la misma expresión interna. Duda, ira, frustración. No sirve sonreír por fuera si por dentro hay tensión. El espejo de la realidad capta lo que está en el fondo, no en la superficie. Y esto no es castigo, es una ley que cuando es comprendida se vuelve herramienta de poder. Comencé a enseñar esto en mis talleres. Cada vez que observes algo incómodo en tu vida, pregúntate, ¿qué está reflejando esto de mí? Solo esa pregunta ya te saca del papel de víctima y te pone en el papel de creador. Una cuenta que se atrasa, una persona que se aleja, un proyecto que se estanca, todo tiene un punto de origen vibracional. Todo comienza adentro, y si comienza adentro, puede ser resuelto adentro también. Y es en ese campo interno donde la verdadera creación sucede. Y si es así, ¿por qué no comenzar a moldear la realidad de adentro hacia afuera, con imágenes mentales claras, nutridas de paz? Pero ahí entramos en un estado aún más poderoso. Descubrí que visualizar deseando es diferente de visualizar agradeciendo. Cuando visualizamos con la sensación de falta, creamos más distancia que cercanía. Pero cuando entramos en un estado de gracia, aquel en que la paz precede a la imagen, la visualización se transforma en una transmisión directa al campo cuántico. No es más un pedido, es una confirmación silenciosa. Y esa diferencia lo cambia todo. En mis meditaciones, noté que cuando solo intentaba ver lo que quería, la mente resistía.
Pero cuando me ponía en estado de profunda gratitud antes de visualizar, el cuerpo reaccionaba. Sentía escalofríos, lágrimas venían a los ojos y el corazón se expandía. Ese es el punto donde la mente subconsciente acepta el comando sin resistencia. La imagen no solo es creada, se siente, vive, se acepta como real. A partir de ahí, el campo comienza a reorganizarse. Una práctica que recomiendo hasta hoy es la visualización después de un ejercicio de respiración coherente. Primero llevo al cuerpo a la relajación total. Después, me conecto con la emoción de la gratitud, aunque aún no haya recibido nada. Entonces, con los ojos cerrados, veo detalles, oigo sonidos, siento texturas de lo que deseo, como si estuviera presente ahora. Y créeme, algunas de las mayores conquistas de mi vida comenzaron así. La visualización en estado de gracia no es actuación, es rendición. Es como ver una película dentro de ti, con la certeza de que aquello ya fue filmado y solo está esperando tu permiso para estrenarse. Cuando esa película interna se vuelve constante, las señales en el mundo externo comienzan a aparecer como trailers anunciando lo que está por venir. La mente consciente cree que es coincidencia, pero yo sé que es apenas coherencia energética. Este tipo de visualización crea una frecuencia estable que el universo entiende como permiso, y al dar ese permiso, algo dentro de ti comienza a germinar, como una semilla que ya sabe lo que necesita hacer. Cada deseo que nace en nosotros es como una semilla depositada en el campo fértil de la conciencia, pero la mayoría de las personas, sin saber, planta y desentierra la semilla al día siguiente, esperando que el árbol crezca de la noche a la mañana. No es así como funciona. Existe un tiempo de incubación, de germinación invisible que necesita ser respetado. La prisa es una cuchilla que corta la conexión con el flujo natural de la creación. Aprendí a confiar en el silencio entre la siembra y la cosecha. El deseo que lanzo al universo necesita un espacio limpio, sin interferencia de la duda. Si comienzo a preguntarme ¿cuándo va a suceder?, ya estoy debilitando la raíz. En vez de eso, comencé a regar esas semillas con confianza. Me despertaba agradeciendo. Vivía el día como si el deseo estuviera en camino. No como quien espera, sino como quien ya tiene certeza. La comparación con los otros también es una plaga en este jardín. Cada uno tiene su estación, su suelo, su ritmo de florecer. Cuando dejé de compararme y comencé a observar mis semillas con cariño, vi milagros suceder. Un proyecto que quedó parado por años simplemente retomó vida. Una relación dormida floreció de forma inesperada. Todo eso porque dejé de intentar forzar y comencé a permitir. Enseño a mis alumnos a crear un cuaderno de cosecha, donde escriben los deseos como si fueran cartas plantadas. Nada de revisar con desesperación u obsesión, solo escriben, sienten y dejan ahí, sabiendo que aquello está siendo cuidado en lo invisible. Algunos regresan meses después, con lágrimas en los ojos al percibir que todo se manifestó exactamente como habían descrito, a veces mejor. Es en ese punto que la siembra consciente se transforma en manifestación consistente. Y cuando entiendes el tiempo de la semilla, entiendes el ritmo de la acción, porque no toda acción es movimiento verdadero. Algunas son solo ruido. La acción forzada es como remar contra la corriente. La acción inspirada es como navegar con el viento a favor. Menos esfuerzo, más dirección. La acción inspirada nace del silencio. Es aquella idea que surge de repente en la ducha, en la caminata, en una conversación simple. Viene con ligereza, con entusiasmo tranquilo, diferente de la acción mecánica, que es repetición ciega, y de la acción forzada, que es impulsiva y ansiosa. Comencé a observar. Cuando una idea venía con facilidad, actuaba. Cuando venía con presión, pausaba. Y esto transformó mis resultados. Recuerdo un proyecto que se atascó por meses. Estaba intentando de todo: reuniones, correos, propuestas. Nada fluía. Un día en meditación vino una simple intuición: cambiar el nombre del proyecto. Solo eso. Hice el cambio y en menos de una semana surgió una alianza que dio vida nueva a la idea. Esa es la belleza de la acción inspirada. Parece pequeña,
pero carga el universo entero por detrás. Comencé a aplicar esta distinción en todo. En vez de hacer por hacer, esperaba sentir. Sentir el clic interno, la vibración correcta. Cuando esa vibración venía, yo sabía, era hora de actuar. Y era impresionante cómo el mundo cooperaba. Cuando aprendes a moverte con esa precisión interna, descubres que hay un punto en que el miedo desaparece y la confianza se instala de forma tan profunda que es como si el universo comenzara a actuar por ti. Yo llamo a esto punto cero. No es ausencia de pensamiento, es ausencia de resistencia. Es cuando el cuerpo no tiembla más de duda y la mente no discute más con el corazón. En ese punto, algo profundo se instala, una certeza que no viene de afuera, sino que pulsa desde adentro. Llegar a este punto exige entrega. No es convencerse, es dejar de intentar convencer. Es permitir que la vida se manifieste sin el filtro de la ansiedad. Alcancé este estado algunas veces en meditaciones largas, pero también en situaciones comunes, mirando el cielo, oyendo una música, lavando platos. De repente, la sensación viene. Ya está hecho. Y con ella, un vacío tranquilo, como si el universo respirara junto conmigo. La ciencia ya señala que el cuerpo en estado de confianza plena altera su química, el cortisol baja, la inmunidad sube, el cerebro entra en sincronía. Pero además de eso, el campo energético alrededor cambia. Creé un ejercicio personal para cultivar este estado. Escribo "está hecho" en un papel y leo en voz alta como si estuviera narrando un hecho del pasado. Después cierro los ojos y me sumerjo en esa afirmación hasta sentir que el cuerpo reacciona. Puede venir como un escalofrío, una lágrima o una sonrisa. El cuerpo nunca miente. Y en ese punto cero, la acción cesa y el flujo comienza. La mente descansa, el corazón guía y la vida responde. Y cuando ese punto se estabiliza, surge una fuerza que pocos comprenden: la entrega consciente. Por mucho tiempo asocié la entrega a la debilidad, pero descubrí que la verdadera entrega es un acto de coraje supremo. No es soltarlo todo, es confiar tanto que dejas de luchar contra lo que ya está viniendo en tu dirección. La entrega consciente es un gesto firme. Me abro para recibir lo que es mío por derecho vibracional. La mayor manifestación de mi vida sucedió cuando dejé de correr detrás de ella. Fue en un momento de profundo agotamiento. En vez de forzar, solo me senté, respiré y dije: hazlo como quieras, universo. Y lo hizo, pero no de forma aleatoria, sino de forma perfecta. La entrega crea un espacio vacío, y el universo detesta espacios vacíos. Él llena con precisión. La mente programada por el control tiene miedo de la entrega. Quiere pruebas, plazos, garantías. Pero el corazón, cuando está conectado al campo, solo necesita una señal interna. Yo mismo tengo el hábito de escribir cartas al universo. Escribo todo lo que deseo como si fuera una despedida amorosa. Después doblo el papel y lo guardo. Eso me ayuda a soltar, a confiar, a permitir. Y cuando permito, la vida se organiza sin que yo necesite intervenir en cada paso. Cuando entiendes este tipo de poder, percibes que no necesitas más luchar. Necesitas apenas sostener una vibración estable de permiso. Y en ese estado, la última llave se revela como una convocatoria silenciosa. Llegó un punto en mi jornada en que todo se resumía a una única elección: confiar o resistir. Y fue cuando dejé de dudar que lo imposible comenzó a visitarme con frecuencia. Entendí que el universo no trabaja contra nadie, apenas responde con exactitud a nuestra vibración predominante. Cuando esa vibración es fe, incluso sin explicación, el milagro deja de ser excepción y se vuelve patrón. Vi personas transformar sus vidas en semanas, no porque hicieron algo grandioso, sino porque se alinearon con una verdad simple: todo está cooperando para su bien. Dios, el campo, la inteligencia universal, llámalo como quieras, está siempre susurrando direcciones, ofreciendo caminos, enviando señales. Pero esas señales solo son percibidas cuando el corazón está calmado.
El ruido de la mente las bloquea. Aprendí que fe no es una creencia ciega, es una certeza sentida. Es saber que, aunque los ojos no vean, algo se está moviendo a tu favor. Y más, es comportarse como quien ya recibió. Es caminar con la postura de quien venció, hablar con la gratitud de quien recibió, vivir con la ligereza de quien confía. Esa es la vibración que transforma destinos, que cura enfermedades, que reconstruye vidas. Es por eso que siempre digo, cálmate. No porque no haya motivos para correr, sino porque lo que quieres ya está viniendo. Y cuanto más tranquilo estés, más rápido encuentra el camino hacia ti. El universo responde a la paz con abundancia, responde al miedo con espera. Y cuando finalmente entiendes esto, percibes que todo lo que buscabas afuera estaba todo el tiempo aguardando tu sí interior. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya estés listo para ese sí, porque ahora que la frecuencia está instalada y el canal está limpio, el flujo se prepara a acelerar.